Este programa es presentado por Chevrolet. Las regiones desérticas de Alaska, espesas y escabrosas, fueron el escondite perfecto para un asesino sádico y feroz. Acechaba mujeres, las secuestraba, las violaba y las torturaba. Ven. Las cazaba como animales para satisfacer su propio placer retorcido. Las pruebas se acumulan. Aún no hay sospechosos. Trade Center bombardeado. Una bomber capturado. Fugitivo anda suelto. Los archivos del FBI. En las décadas de 1970 y 80, muchos se fueron a Alaska para recomenzar, para cambiar de vida o desaparecer por un tiempo. Pero algunas desapariciones no fueron voluntarias. Soy Jim Kallstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Los ataques de un asesino múltiple se descubrieron al aparecer cuerpos de mujeres jóvenes en tumbas poco profundas en la región desértica de Alaska. El asesino conocía esa zona. Pero a 5.000 kilómetros de allí, los especialistas del FBI comenzaron a delinear la personalidad del homicida. Hoy, el juego del cazador. Era una modelo joven, llena de esperanzas, que buscaba su oportunidad. Aceptó un empleo con un hombre que había dicho que era fotógrafo, pero que terminó siendo un asesino despiadado. ¡No! No fue su primera víctima. ¡No! Ni la última. A partir de la década de 1970 y hasta mediados de la década del 80, las regiones despobladas de Alaska se convirtieron en un destino común, porque mucha gente viajó hacia el norte para construir el gasoducto de Alaska. La población aumentó enormemente. El 13 de agosto de 1982, dos policías de Anchorage que estaban fuera de servicio salieron a cazar alces americanos cerca del río Nick, a unos 30 kilómetros de Anchorage. El tiempo no acompaña. Así es. Se internaron en el bosque espeso y se toparon con restos humanos parcialmente enterrados. Los dejaron como estaban. Al otro día fueron hasta allí técnicos de la Policía Estatal de Alaska, especializados en el análisis del lugar de los hechos. Los delitos cometidos en esta región son de jurisdicción estatal. Además de prendas de vestir y una venda elástica, los policías hallaron un cartucho vacío calibre .223 en la tumba poco profunda. ¡Aquí! Mediante estudios hechos a las piezas dentales, se supo que los restos eran de Sherry Morrow, de 23 años, una bailarina exótica cuya desaparición había sido denunciada por su novio hacía un año. Los policías lo llamaron para darle la noticia. La ropa coincidía con la que él había declarado que ella llevaba cuando desapareció, pero le faltaba el amuleto de la buena suerte, una cadena con un dique de punta de flecha de oro que jamás se quitaba. Quería que lo supiera. Tal vez Morrow fue asesinada poco tiempo después de que desapareció, y el asesino tuvo más de un año para borrar sus huellas. Encontrarlo es prácticamente imposible. Durante el año siguiente a que se descubriera el cuerpo de Sherry Morrow, comenzaron a aparecer más cuerpos de mujeres. La triste verdad es que no es totalmente extraño hallar cuerpos en la región despoblada de Alaska. 2 o 3 veces por año, algún excursionista o cazador principiante se pierde y sucumbe a la furia de la naturaleza. Pero había un número creciente de cuerpos que encerraban una historia diferente.
Mientras trabajaba en la construcción de una nueva carretera el 2 de septiembre de 1983, Por aquí. una escuadrilla desenterró los restos de un esqueleto humano no muy lejos del lugar en donde se había hallado el cuerpo de Sherry Morrow un año antes. Sin duda, los huesos estuvieron allí durante mucho tiempo. Sin embargo, hasta hace poco, esta zona del río Nick era tan remota que solo se podía llegar en barco o aeroplano. Los restos fueron identificados como los de Paula Golding, de 17 años, una secretaria desocupada y que se había mudado de Hawái a Alaska. Estuvo desaparecida durante 5 meses. Al igual que Sherry Morrow, había comenzado a trabajar como bailarina exótica para solventar sus gastos. Y también, como en el caso de Sherry, se encontró un cartucho calibre .0223 en el lugar. Para Wayne Van Closen, miembro de la Policía Estatal de Alaska, la relación era escalofriante. Ahí fue cuando todos comenzamos a asustarnos porque el perfil era el mismo. Eran mujeres que bailaban con los senos descubiertos en clubes nocturnos del centro. Y empezamos a sospechar que había un asesino múltiple en la zona. Se encontraron 2 cuerpos, pero los miembros de la Policía Estatal pensaban que había más. Comenzaron a estudiar denuncias sobre personas desaparecidas. Muchas de ellas eran bailarinas exóticas, pero en Alaska no era extraño que desaparecieran. Los casos de personas desaparecidas tenían una prioridad muy baja. Por ley, si uno es adulto, tiene derecho a desaparecer. Y hubo muchos casos en los que estas muchachas simplemente habían tomado un avión y se habían ido. Entre 1980 y 1983 se denunciaron 12 casos de mujeres desaparecidas. Eran solo una pequeña fracción del total que no había sido denunciado. La policía se preguntaba cuántas de las mujeres desaparecidas fueron víctimas del asesino. No sería fácil determinarlo. La Policía Estatal de Alaska envió las pruebas recolectadas en los lugares en donde se hallaron los cuerpos de Sherry Morrow y Paula Goldwyn al laboratorio que el FBI tiene en Washington para que se las analizara. El FBI realizó pruebas balísticas a ambos cartuchos para determinar si habían sido disparados por una misma arma. La Policía Estatal esperaba que los resultados brindaran pruebas contundentes de que ambos delitos habían sido cometidos por la misma persona. Los resultados del laboratorio fueron concluyentes. Ambas mujeres fueron asesinadas con un mismo rifle de gran potencia. No cabía casi ninguna duda de que la Policía Estatal de Alaska se enfrentaba con un asesino múltiple. Mientras ellos comenzaban a buscarlo en las regiones despobladas, la policía de Anchorage se ocupaba de sus propios problemas. Todas las ciudades tienen su lado oscuro, y Anchorage no es la excepción. Salvo que en Alaska, las noches son más largas y más oscuras. Durante las décadas de 1970 y 1980, Anchorage era una ciudad fronteriza. Los hombres venían a trabajar duro y las mujeres los seguían para calmar su soledad. Algunas mujeres se vieron atraídas por los clubes nocturnos de desnudistas con la esperanza de ganar dinero en forma inmediata. Otras, que buscaban oportunidades más respetables, trabajaban en los clubes hasta que encontraban un empleo mejor. Muchas jamás lo encontraron. Un acechador deambulaba por las calles de la ciudad. Las elegía cuidadosamente. Casi nunca se notaba la ausencia de sus víctimas, ya que en una ciudad en donde casi todos son extraños, es muy difícil que llame la atención que falte una persona. Algunas de las mujeres que habían desaparecido en Anchorage resurgieron sanas y salvas. Algunas ni siquiera aparecieron. En la madrugada del 13 de junio de 1983, Cindy Paulsen, de 17 años, corría por una autopista de Anchorage. Estaba semidesnuda y esposada. Logró detener una camioneta que pasaba. Corría por su vida. El conductor la dejó en el apartamento de su motel. El recepcionista había llamado a la policía de Anchorage.
Un policía le quitó las esposas e intentó calmarla. Greg Baker, oficial de policía de Anchorage, recuerda el incidente. Estaba casi desnuda y esposada. Lo que decía era creíble. Estaba muy asustada. Tenía mucho miedo y nos contó su versión. Paulsen, que trabajaba como prostituta, le contó a Baker que la noche anterior había tenido un cliente. Lo describió como un hombre delgado pero fuerte, desaliñado de más o menos 1,80 m de altura y tartamudo. No era el tipo de persona que ella consideraba una amenaza. Pero en cuanto subió a su auto, la esposó y le colocó un revólver de culata de madera en la cabeza. Se dirigieron a un vecindario residencial respetable y el hombre la arrastró hasta su casa. El lugar estaba en buenas condiciones y lleno de trofeos de caza. Del techo de la guarida pendía una cadena. La ató y la desvistió. Y la torturó y la violó una y otra vez durante horas. Luego se fue a dormir y la dejó allí. Pero no había terminado. Le dijo que la llevaría a una cabaña que tenía en el páramo. ¡Socorro! Le dijo que si intentaba llamar la atención de alguien, la mataría a ella y a esa persona también. ¡Vamos! Le dijo que ya tenía pensado una coartada. ¡Por favor! Sus amigos estaban dispuestos a mentir por él. No. Nadie creería la versión de ella. Terminaron en el aeropuerto. Ella vio que él cargaba un arma en un pequeño aeroplano. También vio que era su oportunidad de escapar. La única oportunidad de salvar su vida. La historia parecía increíble, pero su terror era tan genuino que obligó al oficial Baker a corroborarla. Tenía una mujer con bastante experiencia, muerta de miedo, con una historia según la cual la habían llevado a punta de pistola y la habían tenido prisionera en un lugar determinado que pudo describir. Ella sabía dónde era. Describió el interior del lugar, describió la guarida, incluyendo varios animales que estaban colgados de la pared. Mientras la llevaban al hospital para que la revisaran, Paulsen insistió en pasar por el aeropuerto para mostrarle a la policía el aeroplano que ella había visto antes. Lo identificó con toda seguridad. En el aeropuerto se nos acercó un guardia de seguridad y dio la misma descripción del auto que había dado Cindy. E incluso recordaba el número de patente. Ese número confirmaba la dirección, o por lo menos la zona, que indicó Cindy en relación a la casa. La policía se dirigió allí para hablar con el dueño del auto. Llegaron un poco antes de que apareciera el vehículo descrito por Cindy Paulsen. Hasta ese momento, todo lo dicho por Cindy había sido corroborado, pero el sospechoso tenía su propia versión. ¿Señor Hansen? Según los registros automotores, el automóvil en el que Cindy Paulsen fue obligada a viajar pertenecía a Robert Hansen, un panadero de Anchorage. Hansen, que coincidía con la descripción que había dado Paulsen, respondió con calma a las preguntas. Dijo haber estado en la casa de un amigo desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche reparando un asiento de su aeroplano. Luego se fue a la casa de otro amigo y se quedó allí hasta cerca de las 5:30 de la mañana. Más tarde fue al aeropuerto a colocar el asiento. Hansen dio su consentimiento para que la policía inspeccionara su casa. La casa, al igual que todo lo demás, era exactamente como lo había descrito Paulsen. Eso solo probaba que ella había estado en la casa
pero no que Hansen la hubiera violado ni torturado allí. No encontraron ninguna prueba al respecto. Notaron que un panel de la pared estaba suelto. Detrás de ese panel hallaron una colección de armas, pero era de esperar. Hansen era un ávido cazador. Encontraron un revólver, pero no se correspondía con el descrito por Paulsen. El revólver, la cadena y la sábana con la que la habían envuelto no aparecían por ningún lado. El auto de Hansen también estaba limpio. La policía de Anchorage no encontró nada en el auto que coincidiera con la versión de Paulsen. Esas coartadas fueron corroboradas y verificadas. Y Hansen fue dejado en libertad tras registrarse su casa. Bien. Paulsen, todavía impresionada por su terrible experiencia, pudo escoger la fotografía de Hansen entre varias fotos de sospechosos, pero cuando le ofrecieron hacer una prueba con un detector de mentiras se negó. No hay ninguna duda. Por su ocupación, Es él. no confiaba en la policía. ¿Se sometería al detector de mentiras? E hizo que la policía desconfiara naturalmente de ella. Ella sintió que en ningún momento la tomaron en serio. Luego se fue de la ciudad durante un tiempo para intentar olvidar la pesadilla que había vivido. Las autoridades de Anchorage también querían dejar el caso en el olvido. Ese hombre que está ahí. Es él. Descubrí que como las coartadas se corroboraron y... como tenían un problema con Cindy Paulsen, que aparecía y desaparecía, y como claro su estilo de vida dejaba mucho que desear, el caso había quedado en suspenso en el Departamento de Policía de Anchorage. La policía no reunió pruebas contundentes que relacionaran su versión con la de Robert Hansen. Pero el oficial Baker quería saber algo más. Durante los últimos tiempos, la policía de Anchorage había recibido varias denuncias sobre personas desaparecidas referidas a prostitutas como Paulsen, bailarinas exóticas o mujeres solas. El hecho de que Paulsen contara que casi la hacen subir a un avión sirvió para reforzar las sospechas cada vez mayores de Baker sobre Hansen. La llevó al aeropuerto para irse con ella y le dijo que si colaboraba, la traería de regreso y la dejaría en libertad. Bien, Cindy fue astuta y se dio cuenta de que era un viaje solamente de ida. Y yo también. Y fue entonces cuando até cabos y pensé que era un muy buen sospechoso para las desaparecidas. El supervisor de Baker suspendió la investigación de Robert Hansen, pero Baker no podía dejar todo así. La pesadilla relatada por Cindy Paulsen estaba demasiado cargada de detalles como para no tener algún fundamento y algo de verdad. Pero nadie, salvo Baker, la escuchaba. Él continuó investigando. A simple vista, Baker no encontró nada entre los antecedentes de Hansen que despertara alguna sospecha. Hansen se había mudado de Iowa a Anchorage hacía 16 años y abrió una panadería. Le fue muy bien. Estaba casado y tenía hijos, y salvo por el tartamudeo, coincidía perfectamente con la descripción. Cuando no estaba en la cocina, a Hansen le gustaba volar en su pequeño aeroplano, un Super Cub Piper. Cuando estaba en tierra, se iba al bosque. Era un ciudadano serio y responsable. No coincidía con el modelo de un asesino múltiple. Había muchas otras personas que deambulaban por Alaska que eran más apropiadas para ese papel. No tenían ninguna empresa, no tenían familias, pero Hansen sí. Él tenía todo para perder. Frank Rothschild fue el fiscal que actuó en el caso de Paulsen. Bob el panadero. Los policías y los oficiales de la policía estatal, todo el tiempo, solían ir por rosquillas. Él era el dueño de una panadería. La gente lo conocía, era amigable y muy trabajador. Sí, quiero saber si esto... Sin saber que el policía Greg Baker estaba realizando una investigación local en Anchorage, los oficiales de la policía estatal continuaban buscando al asesino múltiple. Seguían apareciendo cuerpos en los páramos de Alaska. La policía estatal formó una fuerza especial para que estudiara las coincidencias entre las mujeres desaparecidas y las víctimas de homicidio. Ellos esperaban hallar un hilo común que los llevara a un sospechoso.
Una pequeña investigación permitió saber que Hansen tenía antecedentes penales. 12 años antes, en 1971, fue arrestado en 2 oportunidades por secuestro, violación y agresión con arma mortal. Se trataba de delitos que guardaban un parecido estremecedor con lo que había vivido Cindy Paulsen. Baker no podía llevar esa información a su superior. El caso de Paulsen había sido suspendido oficialmente y Baker se había rebelado contra la autoridad, lo que lo dejaba sin alternativa. Entonces junté todos los informes y antecedentes que pude encontrar sobre Hansen y se los llevé a la policía estatal. La policía estatal, cuando recibió el archivo del oficial Baker, sintió un gran optimismo. El testimonio de Paulsen y los antecedentes policiales que tenía en Anchorage convertían a Hansen en el primer sospechoso en la causa estatal. La investigación de la policía estatal coincidía con la de Baker. Ambas trataban sobre el mismo maníaco. Robert Hansen era el sospechoso más importante. Creo que todo el mundo lo había tomado en serio porque, teniendo en cuenta sus antecedentes, era un buen sospechoso. Tenía antecedentes penales, incluyendo algunos ataques sexuales. El único problema eran las pruebas. Si bien Hansen era un delincuente sexual violento, entre sus antecedentes no había nada que indicara que fuera capaz de cometer un homicidio, ni tampoco había nada que lo uniera directamente con Sherry Morrow, Paula Goldwyn o las otras mujeres desaparecidas. En ese sentido, no tenían nada que justificara una orden de allanamiento. Solo sabían que había 3 mujeres muertas y 12 desaparecidas. Un asesino múltiple deambulaba por el lugar. Debían atraparlo antes de que volviera a matar. Necesitaban ayuda. Teníamos un asesino múltiple en nuestras manos. Alaska no tenía experiencia en ese tipo de casos. Todos sabían que el FBI, además de tener experiencia en esos casos, había conformado una unidad designada específicamente para ayudar a descubrir esa clase de personas. John Douglas, agente retirado del FBI, colaboró en las primeras tareas de análisis de perfiles y aún trabaja como asesor. Sus perfiles se basan en 25 años de entrevistar asesinos declarados culpables. Durante esos años, Douglas aprendió a pensar como ellos. Aprendió que los asesinos múltiples llevan a cabo sus fantasías de control y conquista. A medida que Douglas va ganando su confianza, los lleva al lugar de los hechos. Siempre terminan hablando. Primero se remontan bien en el pasado. Regresan 10 años, 20 años en el pasado cuando cometieron el delito y se quedan con la mirada fija en ese momento. Y sus recuerdos son muy precisos. Y la fantasía es lo que les permite volver una y otra vez sobre sus recuerdos y lo que les permite sobrevivir mientras están en prisión. Me concentro en eso. Lleva tiempo, pero una vez que se llega allí, se obtiene mucha información. A partir de esas entrevistas, Baker armó una lista de características y hábitos comunes de los asesinos múltiples. Cuídate. Comienzan cuando son jóvenes con delitos menos graves, como incendios intencionales o maltrato a animales. Con el transcurso de los años, su violencia aumenta. En cada nuevo caso, los especialistas en delinear perfiles hacen saber cómo evolucionan los asesinos. Para comprender al delincuente, hay que analizar el delito. Hay que ver si se puede realizar un análisis basado en informes policiales preliminares, fotografías del lugar, un perfil de la víctima, el protocolo de la autopsia. Hay que ver si con toda esa información, fotos de la autopsia, se puede hacer un análisis del delito en su totalidad, del riesgo que corrió el sujeto, el riesgo de la víctima. Se debe analizar la zona, el lugar mismo de los hechos, tal vez sean muchos lugares, y basándose en eso, se intenta construir un perfil específico. Mediante el estudio de cada uno de los aspectos de un delito que aún no fue resuelto, los especialistas en perfiles pueden determinar características específicas del asesino, como la edad, la ocupación y características físicas. La policía estatal se puso en contacto con el FBI para ver si ellos podían realizar un análisis del asesino de Anchorage. Ellos esperaban que el perfil agilizara la investigación y sacara a la luz pistas que habían sido pasadas por alto. La policía estatal dio al FBI lo que necesitaba para armar el perfil de conducta. Para poder confeccionar un perfil preciso, se necesitaba que la policía estatal aportara solamente hechos, ni análisis ni teorías. El oficial de la policía estatal, Wayne Van Closen, no quería perder tiempo. La información que le brindó el oficial Baker lo hizo sospechar de Robert Hansen, pero necesitaba más información.
Los antecedentes penales se estaban comenzando a informatizar y él no tenía acceso a todos en Anchorage. Mientras se delineaba el perfil, se fue a Juneau a buscar los antecedentes de Hansen en los archivos de la Corte Suprema. Durante su investigación, Van Closen buscó en todas las ciudades en las que había vivido Hansen. Encontró informes sobre Robert Hansen que se remontaban a 1961. Reunió todo lo que podía llevar y envió el resto en camión. Luego se fue a su casa. Mientras él estaba en Juneau, el FBI había obtenido el perfil delictivo de un asesino múltiple. El hecho de que el asesino fuera tan prolífico significó para Douglas que podía operar sin que se le notara dentro de la comunidad. Una persona que trabajaba en forma independiente, más probablemente en una tienda. El asesino sería un amante de la vida al aire libre, ya que los cuerpos fueron hallados en zonas remotas y despobladas. Como perseguía prostitutas, Douglas llegó a la conclusión de que el asesino tenía dificultades para relacionarse con las mujeres, tenía baja autoestima y creció con la sensación de que era un marginado. Basándose en asesinos de perfil similar, Douglas aportó una característica específica para explicar la causa de esa sensación de deficiencia. Una característica que guardaba una similitud escalofriante con Robert Hansen. Lo que nos había desconcertado totalmente, creo, fue que dijeron que era tartamudo, ceseaba, que tenía un problema al hablar. ¿Cómo se explica? Esa fue una de las cosas que sugirieron que debían aparecer. El perfil del FBI señalaba a Robert Hansen, pero pronto se sabría lo que había descubierto Douglas. Cuando Van Closen regresó, la policía estatal estudió los informes. Indicaban que Hansen había estado 3 años en un reformatorio porque había incendiado la estación del ómnibus de su escuela secundaria. Basándose en las investigaciones realizadas sobre otros asesinos, los especialistas en perfiles del FBI dijeron que el asesino tendría antecedentes de incendios intencionales. El perfil indicaba que el asesino aprendería a comportarse como un miembro normal de la sociedad mientras crecían las perversiones en su interior. Según sus antecedentes, a los 30 años Hansen comenzó a trabajar en una panadería. Hacía alarde ante sus compañeros de su cleptomanía y la sensación de poder que le daba. También mostraba con orgullo su amor por la casa. Le provocaba un gran placer ejercer poder sobre su víctima, acecharla, herirla y ser bueno para matarla y ganar premios prestigiosos. En 1967 se mudó a Alaska para comenzar una nueva vida y poder cazar mejor. Según sus antecedentes, 3 años después de haberse mudado, fue arrestado por intento de violación a una recepcionista a punta de pistola. No negó la acusación de agresión con arma mortal. Pasado un mes de ese episodio, fue acusado por intento de violación a una mujer de 18 años a la que siguió hasta su casa. En cuanto llegó a Alaska, estuvo implicado en casos de robo y raptos y se le hicieron pericias psiquiátricas que demostraron que se trataba de una persona inestable y que tenía todo tipo de fantasías sexuales extrañas y ese tipo de cosas. Fiel a su perfil, Hansen parecía un ciudadano respetable, y entonces los tribunales fueron poco severos. En uno de los casos, alegó tener blancos en la memoria y recibió tratamiento psiquiátrico, y tuvo que asistir durante 5 años a un programa de reinserción laboral. A una de sus primeras víctimas la raptó en la puerta de un café, la llevó a una cabaña en el páramo y la violó a punta de pistola. En ese entonces ella tenía 17 años. Me dijo, por supuesto, que si llamaba a la policía, me buscaría y me mataría. Me dijo que era un empresario destacado. En ningún momento mencionó, ni mientras me violaba, ni antes, que estuviera casado, pero sí dijo que era un empresario destacado y que yo era apenas una niña y que nadie me creería. Y tenía razón. Todo lo que había dicho el especialista en perfiles sobre la persona que había cometido los múltiples asesinatos coincidía con el sospechoso Robert Hansen, un hombre verdaderamente peligroso que se movía como uno más entre la multitud.
A pesar del perfil concluyente del FBI y los antecedentes policiales, la policía montada no tenía nada concreto que relacionara a Hansen con los asesinatos. Los antecedentes policiales eran demasiado antiguos, las pruebas eran demasiado circunstanciales como para tener alguna relevancia en un juicio. Los investigadores esperaban que Cindy Paulsen pudiera ayudarlos. Era la única víctima que había sobrevivido a la ola de violencia actual de Hansen. Tal vez ella pudiera recordar algo más sobre su terrible experiencia. Paulsen volvió a declarar, pero esta vez pudo identificar una de las armas que tenía Hansen. Salvo por el caso de Paulsen, Hansen no había sido acusado por violación o rapto durante más de 10 años. Pero con la esperanza de fortalecer su investigación y establecer un patrón de conducta, los investigadores buscaron otra víctima de Hansen de hacía muchos años cuya experiencia se comparaba con la de Paulsen. Si bien esta víctima anterior ya no vivía en el lugar, la policía estatal la buscó y le solicitó que colaborara. Me llamaron de Alaska y me preguntaron si quería colaborar para que se condenara a Hansen. Me explicaron que hasta donde ellos sabían, él había matado 7 mujeres. Y también me dijeron que su última víctima se había escapado. Ella aceptó declarar cuando llegara el momento, pero la policía montada aún debía reunir más información. Si bien la policía estaba segura de que estaba en el camino correcto, no tenían suficientes pruebas de que Hansen fuera un asesino múltiple. Según el oficial de policía de Anchorage, Greg Baker, Hansen sabía que las autoridades estaban investigando. Una mañana pasé con el auto porque quería comprar unas rosquillas. Hansen estaba ahí. Él tenía una vitrina en la que se quedaba y decoraba pasteles y rosquillas glaseadas y galletas. Y recuerdo que lo miré y él me miraba a mí y se lo veía nervioso. Y él se seguía poniendo azúcar en el pulgar. Y me gustó. Lo que hacemos es... A pesar de que los investigadores tenían a Hansen en la mira, todavía no tenían pruebas que lo vincularan directamente con los delitos. Pero como Hansen tenía muchas coincidencias con el perfil, Douglas voló a Alaska para volver a estudiar el caso e informar a la policía estatal y al fiscal Frank Rothschild sobre cómo proceder con el sospechoso. Douglas estaba seguro de que Hansen era el asesino múltiple. Había que cazar al cazador. La misión consistía en brindar un análisis. ¿Puede cometer un delito como este? Y la respuesta era sí. Yo le creía a la prostituta y creía que él era capaz de cometer esos delitos. La idea de Douglas era llevar a Hansen para que lo interrogaran mientras allanaban su casa. Para obtener una orden de registro, los investigadores necesitaban enumerar diversos artículos que ellos creían que había en la casa. Sabían que debían buscar el arma descrita por Cindy Paulsen y la que disparó las balas halladas en las tumbas de Sherry Monroe y Paula Goldwyn. Pero no era suficiente. Necesitaban algo que los llevara directamente a su objetivo, algo que dejara absolutamente claro que Hansen era culpable. Le preguntaron a Douglas si había algo más que debían incluir en la orden de registro. Sí, según las investigaciones estamos ante un asesino múltiple. Y los asesinos múltiples comienzan con una fantasía. Y una de las cosas que se utilizan para mantener la fantasía viva después de cometido el delito es, como salen de cacería durante la noche en busca de víctimas, alguna especie de recuerdos o trofeos, algo perteneciente a las víctimas. Douglas ayudó a los fiscales a escribir la declaración jurada basada en la posibilidad de hallar algunos recuerdos mencionados en el perfil. ¿Algo más? Ya tengo esos 2. Cualquier cosa, desde una joya de la víctima hasta una licencia de conducir. Pero en los Estados Unidos jamás se había utilizado un perfil de conducta para librar una orden de registro. Rothschild sabía que necesitaría respaldarlo con información más convencional. Obviamente, el fiscal del distrito quería que la orden de registro fuera a prueba de balas. Querían que no hubiera ningún tipo de error porque sabía que era un caso extremadamente importante. Lo último que querían era un error con la orden de registro y que se descartaran las pruebas. La declaración jurada llevó 48 páginas. El juez extendió 8 órdenes de registro para la propiedad de Hansen.
Ahora solo necesitaban a Hansen. Ya conocían su comportamiento, sabían sus horarios. El 23 de octubre de 1983 lo fueron a buscar a la panadería. Pero Hansen no estaba. Abrió tarde y sin saber hizo que los miembros de la policía estatal sufrieran una tensa espera de 20 minutos. Señor Hansen. Robert Hansen, policía de Alaska. Aléjese de su auto, por favor. Cuando le dijeron que querían interrogarlo, no se resistió. La sala de interrogatorios estaba lista para él. El objetivo era tomarlo desprevenido, con la esperanza de obtener alguna confesión y evitar un largo juicio. Douglas ayudó a la policía montada a armar la sala de interrogatorios para que el efecto psicológico fuera lo más importante posible. Había fotos de los lugares en donde se cometieron los delitos y materiales relacionados para que Hansen los viera antes del interrogatorio. Los oficiales llegaron en el momento acordado y se dio comienzo a la estratagema. Señor Hansen. El FBI le enseñó a Rothschild cómo jugar el juego. Le hice preguntas de manera tal que se entablara una conversación. Había que hacerle preguntas de manera tal que llevaran a una conversación extensa. Ese era el plan número 1. Luego, obviamente, teníamos todos los casos que habían sido investigados y queríamos que hablara específicamente sobre eso. Él intentaba estudiarnos. ¿Qué sabíamos nosotros? Yo sabía que su plan era descubrir lo que sabíamos y no decir más que eso. Y mi plan era descubrir qué era lo que él sabía. Mientras Rothschild intentaba hacer que Hansen se abriera y confesara, la policía montada cumplía con las órdenes de registro. Señora Hansen. La esposa de Hansen estaba en la casa. Los policías fueron extremadamente cautelosos y filmaron todo el procedimiento. Lo que estaban buscando podía estar en cualquier parte, incluso a simple vista. Hansen sabía que la policía había tenido acceso a sus antecedentes policiales y psicológicos. No dijo nada a las autoridades que ya no supieran. Habló de su dolorosa educación, su familia estricta y su enojo. Admitió haber salido con bailarinas y prostitutas a principios de la década de 1970 y que se enfurecía cuando ellas intentaban subir el precio, pero negó haber amenazado a alguna. No admitió nada. Mientras Hansen daba su versión y revisaban su casa, otros miembros de la policía estatal fueron a la panadería y al aeropuerto para revisar su avión. No se hallaron pruebas en ninguno de los dos lugares. La casa pasó a ser el centro de la investigación. Se revisó minuciosamente la habitación del piso superior y finalmente se produjo un descubrimiento extraño y escalofriante. Un mapa de la región marcado con cruces. Parecían estar agrupadas principalmente alrededor de la zona en donde se hallaron los cuerpos. Pero las marcas superaban ampliamente a los cuerpos, por lo menos hasta ese momento. Los investigadores pasaron al altillo. Encontraron armas que estaban ocultas. Entre los objetos hallados había un rifle 14 Mini Ruger 0223, como el que se utilizó para matar a Sherry Morrow y Paula Golding, y un revólver de culata de madera similar al descrito por Cindy Paulsen. Sí. El equipo de investigación dio la buena noticia a Don Clausen. Suena bien. ¿Reconoce a alguna de estas mujeres? ¿Las reconoce? La red se estaba cerrando sobre Hansen y él lo sabía. Pero todavía no estaba listo para hablar. Mire otra vez. El interrogatorio se prolongó durante horas. No daba la impresión de que se fuera a confesar. No, jamás las vi. A medida que los policías reunían las pruebas, el caso se iba desentrañando aún más. Una amiga y vecina de Hansen sintió curiosidad al ver a los policías y se detuvo. ¿Oficial? La noticia la dejó atónita. ¿Oficial? Y confesó algo. ¿Qué ocurrió? Que terminó de destruir la versión de Hansen. Le dijo a la policía montada que su esposo había ayudado a Hansen con una coartada el día en que raptaron a Cindy Paulsen.
Él había mentido para proteger a su amigo, sin conocer la gravedad de la situación de Hansen. Más tarde, el esposo llamó a la policía y rectificó su declaración. La coartada de Hansen se había evaporado. La investigación avanzó y los investigadores hallaron la prueba más comprometedora hasta ese entonces. Una prueba que Douglas sabía que estaría en algún lado. Hallaron la cadena de Sherry Monroe y otras pertenencias de las mujeres muertas o desaparecidas. Hallaron el lugar en donde Hansen escondía sus trofeos. Sí, soy Baker. Revisamos la casa de Hansen. Los investigadores llamaron al departamento de policía. Si bien Hansen había llegado al punto que ellos querían, todavía no había confesado. La causa de Cindy Paulson era suficiente para encerrarlo. Se fijó una fianza de $500,000. Los investigadores tenían tiempo para armar la acusación de asesino múltiple contra Hansen. Llamaron a la víctima anterior para ver si todavía estaba dispuesta a prestar testimonio. Ellos pensaban que él había matado 11 mujeres y querían saber si yo seguía interesada en presentarme como testigo. Me necesitaban porque él no había confesado. Bien, ¿qué tienes? 3 puntos del mapa encontrado en su habitación coincidían con los lugares en que se hallaban los cuerpos que fueron recuperados por la policía estatal. Otra cruz señalaba la ubicación de un cuerpo recuperado por la policía de Seward unos años antes. Tal vez las otras cruces señalaran las tumbas de decenas de víctimas. El mapa era obviamente escalofriante. Porque creíamos en el mapa. El mapa era un recuento de cuerpos. Él llevaba la cuenta. No guardaba recortes periodísticos, sino el mapa. Cuando la policía creyó que tenía pruebas suficientes para que se declarara culpable a Hansen de por lo menos 4 homicidios, presentaron las pruebas ante él y su abogado. Hansen no lo pudo negar, no le quedaba escapatoria. Finalmente llegó el momento de confesarse. El momento de que Hansen ofreciera hacer un trato. Hansen dijo que confesaría los homicidios que podían ser probados siempre y cuando no se diera difusión al juicio y no se molestara a su familia. Exigió que, una vez finalizado el juicio, lo encarcelaran fuera de Alaska. A cambio de ser declarado culpable solo de 4 homicidios, aceptó mostrar a la policía montada los lugares en donde había enterrado más cuerpos. Los investigadores llamaron a la primera víctima para darle la buena noticia. La tercera vez llamaron para decir que ya había confesado y que no me necesitarían. Y entonces, cuando terminamos de hablar, colgué el teléfono, llevé a mi hijo a la escuela, y en cuanto mi marido cruzó la puerta, me desmoroné. Me eché a llorar. No podía parar. Había perdido el control. La situación me controlaba a mí. Podía ver a cada una de esas mujeres, la forma en que murieron, probablemente cazadas como perros, heridas, y luego vueltas a cazar. Durante su confesión, Hansen describió cómo llevaba a sus víctimas a los bosques y las cazaba como a una presa. Durante los 12 años que vivió en Alaska, violó más de 30 mujeres e ideó muchas estrategias para capturarlas. Una vez que encontraba un objetivo probable, una mujer sola como Sherry Monroe se hacía amigo de ella y quedaba en encontrarse en un restaurante de comidas rápidas. Cuando se trataba de bailarinas o aspirantes a modelo, les ofrecía pagarles para fotografiarlas. Llegaba temprano y se quedaba en su auto. Así se aseguraba de que la mujer hubiera ido sola y que no la esperara nadie en el estacionamiento. Que no hubiera testigos. Luego entraba y se encontraba con su nueva víctima. Una de las esposas estaba sujeta al asiento. Hansen se jactaba de que colocar la otra esposa en la muñeca de la víctima mientras buscaba su arma se había convertido en un reflejo. Luego las llevaba a su casa o a un motel lejano para violarlas y torturarlas. Después les vendaba los ojos
y las llevaba en auto o en aeroplano a las afueras de la ciudad, a un lugar solitario, a su coto de casa. ¡Cállate! Tenía como hábito jugar con sus presas antes de matarlas. Hansen confesó que en el verano de 1983 ideó lo que llamó su plan de verano. Mandaba a su familia a algún lugar para poder llevar a sus víctimas a su casa. Cuando se hartaba, se deshacía de ellas en el páramo. Número 26. El 27 de febrero de 1984, Robert Hansen fue declarado culpable por el asesinato de 4 mujeres y lo sentenciaron a 461 años de prisión y a cadena perpetua sin posibilidad de recibir el beneficio de la libertad condicional. Después de recibir su sentencia, Hansen acompañó a la policía montada al campo para buscar más de sus víctimas, representadas con una cruz en el mapa. Hallaron un total de 8 víctimas. Algunos lugares señalados en el mapa no fueron investigados. Otros habían sido hurgados por los osos que esparcieron los restos. Los investigadores jamás sabrán cuántas de las 37 cruces representaban una víctima de Hansen. Según John Douglas, el mapa pudo haber descrito solo una pequeña parte de sus cotos de caza. Los asesinos como Hansen están en contacto con mujeres, pero todo gira en sus fantasías y tal vez no les guste la forma en que una persona habla o una persona se viste o su estilo. Y entonces deciden, esta va a vivir y esta va a morir. Yo creo que es culpable de muchos otros delitos. Y todavía creo que es posible que uno de los motivos por los que se fue a Alaska haya sido para escapar de homicidios cometidos en los otros estados. En los Estados Unidos se calcula que hay entre 30 y 50 asesinos múltiples activos en todo momento. La construcción de perfiles hizo que fuera más sencillo ubicarlos y atraparlos. Cada vez que se atrapa a uno, los investigadores aprenden más sobre sus retorcidas motivaciones y hacen que sea más fácil atrapar al siguiente.